¿cómo comenzó su carrera en este tema, en este tema de fenómenos paranormales? Bueno, yo era una niña, yo he sido rarita desde chiquita era rarita. De hecho, para mí mi mundo normal era mi infancia cuando era chiquita, porque con todos los que yo hablaba para mí estaban bien. El problema fue cuando ya entro a la universidad, cuando empiezo a interrelacionarme y a darme cuenta que todo lo que yo veía el resto no lo veía. Entonces ahí entró mi choque muy berraco. ¿Qué veía usted? Pues mis mejores amigos en la infancia no eran de este plano. No, ni eran amiguitos imaginarios, todos mis, y lo he dicho en mis libros, los niños con los que yo jugaba y todo eran fantasmas. Mi parque de diversiones eran los cementerios, o sea, y de verdad yo las mejores historias que tengo de mi infancia es feliz yéndome los domingos para el cementerio a jugar con mis amigos allá y me llevaba y me arrastraba a mis hermanos también en esta locura a jugar en el cementerio. ¿A qué cementerio iba? En el cementerio de mi pueblo natal, yo soy requete pueblerina de Sevilla Valle. Qué rico, el canastado, gran plato, el mejor plato que tiene este Qué país. delicia. Sevilla Valle, pueblo cafetero de Colombia. Bueno, conocí a mi abuela en el cementerio. No, yo la pasé muy chévere allá, de verdad. Madre, yo de chiquito también jugaba con los muertos, Roberto. Por favor. ¿Serio? Con los muertos de hambre, que eran unos vecinitos de nosotros que estaban más llevados que nosotros mismos, Roberto. Y ese era el parcecito mío, sí, la verdad. Aida, ¿cuándo se dio cuenta usted que no era una cosa producto de su imaginación? Porque Pues, seguramente cuando usted está pequeña, mucha gente dice, ahí está la que... amigos imaginarios. no, yo estaba en un seminario en Cali, nunca se me olvida, en un hotel, 11 de la noche, terminamos y voy con unos compañeros del seminario, vamos por un pasillo caminando y yo, o sea, yo nunca hablaba de lo que yo veía, pero ese día veo unos niños jugando literal en el corredor y de eso tú vas caminando, los ves ahí al fondo jugando y yo empecé a comentar, o sea, los papás tan irresponsables, 11 de la noche, unos niños en un corredor. Y todos se miraron y me miraban y volvían. Y yo seguía hablando. Cuando de pronto me dicen, ¿de qué estás hablando? Y yo, pues de estos niños, ¿pero cuáles? Y de hecho yo, pues estos, pasamos por al pie, yo les decía, yo terminé con el psiquiatra, porque ya pues estudiando enfermería me doy cuenta que esto era esquizofrenia, que estaba viendo cosas que no. Yo, aclaro, no consumía nada raro que me hiciera ver cosas raras, nada, nadita. Sí, para saber. Pues por si acaso, ¿no? Porque hay elefantes rosados en la vida, pero no. Estos eran de verdad y yo los veía tal cual de carne y hueso. O sea, para mí eran muy reales. Okay. Entonces voy donde el psiquiatra, hablo, afortunadamente, digo afortunadamente, esto suena cruel, pero no, afortunadamente la abuela del psiquiatra estaba muerta y ella fue como lo que no dejó que me internaran. ¿Por qué? Porque de eso que yo voy, no, es que yo necesito ayuda. ¿Y qué te pasa? No, es que yo veo gente como que solo la mente la veo yo. Y empieza él, pero ¿cómo es? O sea, psiquiatra, cuéntame un poco más. Y yo, pues es que al lado tuyo hay una señora y está diciendo que me contó una historia de un anillo que estaba en una mesa de noche y él, ajá, bueno, y termina, bueno, nos vemos en una semana. Y yo, no, medícame, en serio, medícame, dame algo porque estoy viendo, necesito ayuda. Yo me fui muy brava de esa cita. Y de hecho volví a los 8 días era decirle que no iba a volver, porque, pues, porque no servía, porque yo necesitaba era que de verdad me dieran algo. Y cuando yo llego, y este hombre con el anillo que le había dicho yo, pues que la abuela le había dicho dónde buscarlo y que se lo entregara a su mamá. Y ahí empezó ya pues como dedicándome, él decía, yo no sé qué te pasa, no lo sé explicar clínicamente, pero pues tu cerebro funciona distinto. Y empecé todo el proceso ya, digámoslo, profesional con algo que es invisible. Suena raro, sí. Pero sí. Aida, ¿cómo pasa uno? Es Aida Valencia que está con nosotros, ya estamos en vivo en TikTok. Las preguntas que tengan, déjenlas ya mismo. Aida, ¿cómo pasa uno de un tema de observación y de sentirlo, de un tema de simplemente, estoy hablando desde mi absoluta ignorancia, desde un tema perceptivo a un tema de trabajo y entender que eso es de doble vía? Es decir, no solo veo lo que está acá que de pronto no ve el resto, sino que yo puedo, 1, trabajar con eso, 2, comunicarme con eso, 3, hacer algo más después de. Bueno, ya les conté que yo estudiaba enfermería y siempre me gustó ayudar. Entonces, en el hospital, obviamente, por lo que me pasaba y conociendo la parte clínica, pues yo que dije, me toca quedarme callada, de no decir nada, porque acá, pues para que no me miraran rara, porque para la parte médica, la parte clínica, el que se murió, chao, hasta luego. O sea, nacemos, crecemos, nos reproducimos y chao, hasta luego del cuento.
Entonces, cuando yo callada, pero me empezaron a ocurrir muchas cosas de personas que llegaban a unas urgencias, al hospital, y sin que dijera nada, yo ya les veía. Y muchos los veía que se iban a morir, o sea, veía el momento de la muerte. Entonces yo empecé a llenar en una libretica todo lo que yo veía. Solamente ayudé como a 2 personas ahí, pues, porque fueron muy dolorosos los casos, y hice esa canalización, pero al escondido de que no se dieran cuenta los del Claro. hospital, ni mis compañeros, ni nadie. Y yo me retiro finalmente de la parte clínica precisamente porque pues me iba a enloquecer de ver todo esto, pero quería ayudar, quería seguir y empiezo a investigar porque me ocurría un fenómeno cuando estaba bueno, un fenómeno aparte de lo que me ocurría de ver cosas, y era que a mí me dolía hasta el pelo. O sea, yo llegaba y empecé a enfermarme de todo. Entonces era un tumor aquí, un tumor allá, una cosa aquí, una cosa allá. Y resulta que eso no lo hemos podido entender todavía. Somatizo las cosas de las personas que yo canalizo, cómo se murieron. Entonces todo lo que les daba yo lo somatizaba en mi cuerpo, pero no era de decir me duele aquí, tengo algo, no, era con exámenes clínicos y con todo, y después 1 mes, 2 meses se desaparecía. Entonces yo parecía un tratado de medicina interna, pues un libro con de todas las enfermedades, y luego los mismos médicos, pero ¿cómo así? Pero si esto estaba, y se desaparecía. Entonces me salgo y empiezo a buscar ayuda alternativa con maestros, personas de otros lados, para intentar entender eso que me pasaba a mí. Y además yo creyendo en Dios, porque yo creo muchísimo en Dios, pues para mí esto también era un choque de verdad, sí, siendo criada bajo una religión, entonces está un poquito poseída o algo así, pero bueno, logré y estoy aquí, y ya me empecé a meditar mucho, a conectarme con personas de la India, otras filosofías de vida, y a enrutar, bueno, ¿esto es para qué? Salir del drama, salir del dolor, salir del susto, y cómo voy a utilizar esto. ¿Para qué? Y pida, eso sí, en oración, meditación 24/7, ¿qué va a pasar? Y fue como ellos me fueron guiando. Yo tengo eso y es que yo hago mucho caso. Entonces me decían, salte, yo digo, ¿qué tan alto? Yo no me, pero ¿por qué? Pero es que esta vez, no, nada, hágale, para adelante. Y ellos mismos, cuando yo digo ellos mismos, son maestros energéticos. Yo creo mucho en el maestro Jesús, por ejemplo, y fue como Ujú. guiarme, y le pedí a Diosito que este sí sea el de verdad y que no me pongan otras caras para engañarme. Y ellos yo creo que fueron los que realmente armaron lo que yo soy hoy en día, en cuanto hasta una estructura de armar un consultorio, un spa espiritual, todo. Aida, ¿cuál fue el peor dolor, el peor sufrimiento que llegaste a canalizar? Uy, he tenido muchos, es que eso sí ya decir tanto, pero creo que hay uno que me marcó a mí mucho la vida, y fue un paciente, Omar, un paciente en el Hospital San Ignacio. Yo estaba trabajando, un paciente con una leucemia, y yo me acuerdo que yo llegué y yo lo veía en la cama, sangrando por todos lados, por los oídos, los ojos, por todos lados, y yo era así impactada, y cuando como que parpadeo otra vez y lo veo normal en la cama. Hijo de madre. Entonces yo fue pucha, y yo escribí en mi agendita de notas, fue muy doloroso. ¿Por qué? Porque ya había una empatía de más de 1 mes de tratarlo, de ayudarlo, de atenderlo, y al otro día cuando llego me cuentan que él se murió, y murió tal cual como yo lo vi. Entonces eso fue, digamos, lo que fue una mezcla de dolor emocional, eso en Sí. cuanto a dolores emocionales. Dolores físicos, pues, ¿qué te puedo decir? El ahorcado, el suicidio, el del carro, el de todo. O sea, he vivido como he pasado por todas las O sea, muertes. sentías eso, o sea, sentías la presión de estar ahorcada, de estar... Sí, de todo lo que son las sensaciones de la persona. Y pues no es nada chévere.